Revista.0 en YouTube. Accesibilidad y educación. Hoy, tertulia con acervo intergeneracional, protagonista, el poeta, Marcos Ana. Pues muchas gracias a la revista RTV.0 por ofrecer la posibilidad a esta ONG, Acervo Intergeneracional, de participar y coordinar esta tertulia. Desde Acervo, compartir con todos vosotros nuestra experiencia en el campo del envejecimiento y en el de las relaciones entre generaciones diferentes. Diseñamos actividades y programas que fomentan la solidaridad intergeneracional. Hoy el protagonista de la tertulia es el poeta Marcos Ana. Creo que la mejor forma de empezar a conocer al poeta o a quien lo conozca a disfrutar de él es con una poesía suya. Doy la palabra a Gemma y el poema es Dime cómo es un árbol. Hola, encantada de estar aquí con vosotros para compartir un poquito lo que sabemos y hemos empezado a conocer gracias a Berta de este poeta maravilloso. Y nada, Marisa cree que el poema más adecuado para empezar es Decidme cómo es un árbol y os lo voy a leer. Se llama La vida, el poema en realidad. La vida. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. ¿Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna? ¿O solo queda esta fosa, la luz de una sepultura y la canción de mis losas? 22 años. Ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. Muchas gracias por leernos esto y tan bellamente leído. Qué bello poema. Quizás de aquí haya muchas personas que ya lo conozcan, pero nosotros, al menos yo, he descubierto a través de Berta a este poeta. Como todo en la vida, la realidad es poliédrica. Cada persona ve una faceta de lo que quiere ver. Desde el punto de vista que Acervo y una servidora quiere un poco difundir a través de este programa, es persona y poeta. Marcos Ana como poeta y como persona. Poeta al nivel de Miguel Hernández, pero poco conocido, salvo cuando sales del Partido Comunista o sales de comisiones obreras, pues es poco conocido y es una pena, es una pena. Esa es para mí, creo que la labor, ¿no? De dar al mundo entero y sobre todo a España, pues la figura y los poetas, estos poemas, ¿no? Para mí, una gran persona y el cariz de líder, que sí que lo tiene. Voy a presentar a todos los ponentes que están aquí con nosotros y voy a empezar con Berta, simplemente por edad. Yo no hago discriminación con nadie. Berta González Serra es voluntaria y colaboradora de la ONG Acervo Intergeneracional, pero es muchas más cosas. Berta tiene 94 años. Berta es catedrática emérita de la de Historia Moderna de la Universidad de Bakú, Azerbaiyán, y niña de la guerra. Y estamos aquí todos porque desde el primer día que hemos hablado con Berta,
por lo que sea, surge la figura de Marcos Sana. Y nadie conoce a Marcos Sana. Y surge la figura. Y por eso hacer este programa. Nosotros estamos con Berta todos los jueves a esta hora. Después voy a presentar a Ricardo Gayol. Ricardo Gayol, para mí, asturiano y amigo de Berta. Y para los demás, ¡Sano! es jubilado, dirigió servicios sociales en la ONCE y una persona súper activa. Sentimos que no esté aquí hoy Willy Meyer, que habíamos contado, pero por últimos motivos y circunstancias no ha podido estar. Os voy a presentar a Bernabé Martínez, director de la revista Punto Cero, con la que estamos haciendo este programa. Es Servicios Sociales de la ONCE desde el 87 hasta el 2004 y la persona más activa y de la que yo más admiro de todas las que he conocido. Bueno. Antes conocía a ciegos y creía que les podía ayudar. Ahora les digo a los ciegos, ayudadme, por favor. Bueno, muy bien. Julián Villalobos, psicólogo, experto en accesibilidad. Para mí, hacer de los espacios públicos y privados accesibles para todas las personas, de los que nos beneficiamos, por supuesto, las personas que no tenemos ningún problema. También ha ejercido en servicios sociales de la ONCE. Bueno, pues ahora me voy a presentar a mí misma, Marisa. ¿Quién es Marisa? Pues María Luisa Forniés Arranz es voluntaria, es la primera cosa que yo quiero decir. Después de voluntaria, soy un poco la directora de la ONG Acervo Intergeneracional, la presidenta, que somos una ONG sin ánimo de lucro, fundada en el 2007. Soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y especializada en psicogerontología. Desde el 2012 llevamos a cabo desde las bibliotecas municipales un proyecto innovador que pertenece a una investigación nuestra, que es una biblioteca para todas las edades. Y en este momento yo creo que lo más importante, donde Berta es voluntaria y colaboradora, pues coordino y dirijo y tutelo a una veintena de voluntarios en toda España. Antes eran las bibliotecas y ahora, desde que pasó la COVID, hemos ampliado a tener voluntarios también, como dice Berta, por lo online. Os voy a presentar a Gemma Meléndez, voluntaria de la ONG Acervo Intergeneracional. Todo esto que vamos a ver hoy es gracias a su colaboración, así que muchas gracias públicamente, Gemma, por toda tu labor. Es química y funcionaria de un centro de investigación nacional. A continuación os presento a Olga Luján, que sé que es escritora, que no sé, a lo mejor, que trata de la novela negra, y quizás aquí, si Bernabé quiere decir más cosas, o tú misma quieres añadir algo, Olga. No tengo más referencias sobre ti. Poco más que... Ay, perdón. No, di Olga, tú, sí. Poco más que, bueno, yo sí tengo una discapacidad, estoy afiliada a ONCE y desde entonces es cuando, desde que tengo la discapacidad, cuando empecé a escribir. Soy de formación enfermera y la novela es novela negra y novela histórica. Podríamos decir que es una novela histórica de corte negro o una novela negra de corte histórico, porque se mueve un poco la historia de principios del 20. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Que escribo en la revista y que estoy encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias y bienvenida como a todos. Gracias. Como a todos. Indicar, perdona Marisa, indicar que se ha incorporado Julio Salvador, Alba, que son tertulianos también habituales de la revista. Hola. Les interesaba pues estar aquí, además de José María, que ya lo hemos presentado antes. Hola a todos, buenos días. Julio Salvador y Alba, bienvenidos. Pues ahora les presentas. Os voy a presentar a José María Rodríguez Martín.
que es tertuliano, fisioterapeuta, Y experto en colaborador de la revista. electroterapia. A ver, Didi. No, colaborador de la revista. Vale, pues colaborador con empresas. Y luego ya pues voy a dejar que Julio, Salvador y Alba, si los quieres presentar tú, Bernabé, pues lo que tú digas, con lo que tú hagas ya. Pues nada, rápidamente. Julio, hace tiempo que ya nos conocemos aquí del barrio, por una parte, y después estamos colaborando ya desde hace 4 o 5 años en Arganzuela con todo el tema de accesibilidad. Es presidente de la Asociación de Padres de Niños Ciegos aquí de Madrid. Y poco más puedo decir. Está también jubilado, afortunadamente jubilado, que vive como pocos jubilados, vive fenomenal. Don Julio, y Alba, pues su hija, pues que también tertuliana habitual y que también hace entrevistas de vez en cuando con temas de baja visión, etcétera, ¿no? Muy bien, pues nada. Bienvenidos a todos. Os recuerdo a los últimos que os habéis incorporado que estamos con el poeta Marcos Ana y vamos a leer para todos los que nos escuchan, porque esto además de nosotros, pues hay más personas que van a recibir, pues una pequeña biografía que nos lo va a leer Gemma de quién es Marcos Ana. Gemma, por favor. Bueno, pues nada, os voy a contar un poquito quién es Marcos Ana en una biografía muy breve, porque es una persona que a pesar de haber pasado tantísimos años encerrado, ha hecho tantas cosas que era como imposible resumirlo metiendo todo. Entonces, en principio se llamaba Fernando Macarro Castillo y nació en una humilde familia de jornaleros en Alconada, Salamanca, el 20 de enero de 1920. Su primera infancia transcurrió junto a sus hermanos y sus padres, Marcos y Ana, en el pueblo Ventosa del Río al Mar. Se trasladaron a Alcalá de Henares, siendo muy pequeño él. Y allí el joven de 13 años dejó los estudios para trabajar en una tienda y ayudar a la economía familiar. Muy joven se afilió a las Juventudes Socialistas y más tarde al Partido Comunista. Marchó al frente con el ejército republicano, siendo aún menor de edad, y comenzó su andadura que acabó convirtiéndole en el preso político que más años estuvo en prisión, sobreviviendo a varias condenas de muerte. En la cárcel comenzó a escribir poemas bajo el seudónimo de Marcos Ana. Fue liberado en 1961, gracias a la presión internacional, tras pasar 23 años en la cárcel, y marchó al exilio a Francia. Allí fue invitado por el PC para establecer el Centro de Información y Solidaridad con España, con Pablo Picasso como presidente de honor. Recorrió Europa y Sudamérica, pronunciando conferencias, organizando campañas de apoyo a los exiliados y a los opositores del franquismo. En París conoció a Vida Sender, con quien tuvo a su hijo Marquitos en 1963, y regresó a España en el 76. Siempre continuó sus actividades durante la transición dentro del Partido Comunista. Entre los reconocimientos que tiene, pues destacaremos el que el 4 de diciembre de 2009 se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Sí, está puesto. El 13 de enero de 2010 fue galardonado con el Premio René Cassin de Derechos Humanos, otorgado por el Gobierno vasco. En el 2011, en el Consejo de Ministros de España le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otras cosas. Bueno, y murió en Madrid a los 96 años de edad, el 24 de noviembre de 2016. Esta es un poco su biografía. Entre las cosas que Marisa me ha dicho que os gustaría conocer es la razón por la que él se llama a sí mismo Marcos Ana, que es por cogiendo el nombre de su padre, que se llamaba Marcos, y de su madre, que se llamaba Ana. Hay que entender que él vivió un acontecimiento terrible al principio de la guerra, que fue en un bombardeo, ayudó a recoger personas heridas en Alcalá, y a uno de los que recogió fue su padre, que acababan de matar en el bombardeo. Se llamaba Marcos. Y Ana, que era su madre, le siguió por todas las cárceles en las que estuvo. Él decía
en unas palabras preciosas, él dijo que las madres de los presos se aferraban a las vallas, a los muros de la prisión como hiedras, como las hiedras a los muros. Y entonces él quiso, cuando empezó a escribir, que fue mucho después, ya en la cárcel, quiso llamarse Marcos Ana para llevar a sus padres siempre con él. Y bueno, yo creo que como introducción, ¿no? Muy bien. Pues Marisa, muchísimas gracias. Si me permites, para terminar esto que ha hecho Gemma, hay aquí una frasecita de él que la voy a leer en braille, porque yo tengo aquí un libro en braille de él, que es muy corta. Muy bien, Ricardo. Y dice: mi vida os la puedo contar en 2 palabras, un patio y un trocito de cielo, por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Prisión de Burgos, 1956. Perfecto, Ricardo, enhorabuena. Todo lo que queráis, esta es la idea. Pues empezamos un poco con las preguntas y vamos mezclando preguntas con poesías, que es un poco la idea de la tertulia. La primera pregunta es: ¿quién es Marcos Ana para cada uno de nosotros? ¿Quién es Marcos Ana, por ejemplo, para Berta? ¿Quién es Marcos Ana para ti, Berta? Y así para el resto. Para mí, Marcos Ana fue lo primero, un amigo de mi padre. Esta foto, Gemma, gracias. Mira, este es mi padre, en esa foto que me enviasteis. Ah, qué bien. Qué bien. Burgos, míralo, ese es mi papá. Qué bien. Y yo ya le escribí a Marisa, le contaba que yo no le conocía de nada a Marcos Ana, era mi padre. Este es mi papá, míralo, aquí abajo, aquí. Mi papá me contaba que tenían un jovencito, poeta, que él admiraba. Para mí eso era una persona ya muy importante, porque ya era un preso más de Burgos. Mi padre estuvo 18 años ahí, él estuvo 23. A él les ayudaron a salir y a mi papá les ayudamos nosotros a salir también de allá, porque escribimos a organizaciones mundiales para decir que había presos políticos en España. Para mí las poesías, gracias Gemma, sobre todo la que más me causó emoción fue la del patio, porque Claro. el patio, mi corazón es un patio, la tierra no es redonda, es un cuadrado, un patio, donde los presos giran bajo el cielo de estaño. Giro alrededor del patio, mi corazón. En fin, esa poesía para mí fue la que más me ayudó. La que me hizo, le escribí a Gemma todo ahí, se lo puse todo a Marisa, que no pude seguir leyendo porque lloraba cuando lo leía. Y ahora también me emociono cuando hablo de ese señor. Y que es una injusticia que en España no se había conocido hasta entonces a ese personaje tan importante, que tenía tanto valor para la juventud, para ayudarles en la vida próxima, en los valores tan necesarios que necesitan. Eso para mí fue muy importante. Y gracias a Gemma, gracias a Marisa, gracias a Acebo, que gracias a vosotros pude saber lo que era esa persona que mi padre ya conocía desde entonces. Muchas gracias a todos. Ricardo, ¿tienes algo que decir para ti? Bueno, quiero decir 2 cosas. Una, no sé si después, porque es el contacto que tuvimos con él. La gente de la asociación de la ONCE, te lo puedo contar luego si quieres. Ahora lo que quiero decir es que para mí es un ejemplo de ética, de política y de cultura. Es decir, es un luchador integral, porque no se queda solo en la lucha política, sino que es una personalidad que trasciende, diría yo,
las estrategias políticas para convertir su lucha de ideas en un ejemplo de solidaridad. Por eso trabajó tanto por la solidaridad cuando quedó libre. Tiene una frase aquí que me encantó en su nota del autor del libro que tengo aquí, que es Poemas de la prisión y de la vida, y dice: vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Y termino, Marisa, diciendo que tú has puesto antes el dedo en la llaga en una cosa: ¿por qué era poco conocido? Y aquí tenemos un problema, que es el problema de la memoria histórica, de la memoria democrática. Una persona que está 23 años en la cárcel, que luego tiene que estar otros 15 años en el exilio. Naturalmente, diríamos que la opinión pública española, salvo la gente muy comprometida y que estaba en sus entornos, lo conocía muy poco. Y además, él nunca quiso ser, se le comparaba con Miguel Hernández, él dice: nunca quise ser de los elegidos, porque mi poesía es un servicio a la solidaridad humana. En realidad, no me importa tanto la belleza, que la tiene, como el fin que busca, que es dar un ejemplo de solidaridad y de compromiso. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Julián, ¿alguno más? Olga, ¿alguien más? Mira, en ese sentido que ha hablado Ricardo, a mí me llamó mucho la atención que a él le preguntaron una vez qué significaba para él un poema. Y él, en lugar de recurrir a estas cosas que siempre decimos, de la expresión de un sentimiento, de una expresión artística, cosas así, solamente dijo: mis poemas son mensajeros de la dignidad. Y yo creo que en ese sentido eso es lo que le hace diferente, y a la vez le ha condenado a ser reconocido solo como un poeta comunista, porque realmente le escribe para expresar la dignidad del preso. Bueno, del preso, del que sufre, del que sea. Y eso yo creo que le hace un poeta diferente. Y por eso también ha pagado el peaje de que le conozcamos tan poco, ¿no? Porque aunque Berta nos da tanto las gracias, en realidad las gracias te las tenemos que dar a ti, Berta, que nos has descubierto a este personaje tan interesante. Por favor, Julián. Sí, no, yo no conocía prácticamente nada, prácticamente no conocía nada hasta que nos había dado una serie de poemas y una serie de biografía, pero un poco lo que decía Ricardo, lo que sí es una persona que ha luchado primero en una cárcel, después en un exilio y luego venirse para una transición en la cual tampoco se le reconoce. La verdad es que es un ejemplo para mucha gente, ¿no? Pero si hay una cosa que creo que es aún en el desconocimiento, es sí un reconocimiento final que puede ser el último premio que le dan, el de Bellas Artes, ¿no? Curiosamente se le dan en tiempos de Rajoy. O sea que, bueno, de alguna forma es querer, a lo mejor, imagino que por los medios de sus conocidos y la gente ha llegado a él, el querer darle al final de su vida un algo de todo lo que ha hecho, ¿no? Pero la verdad es que sí me ha llamado la atención la biografía. Yo conozco poco la obra y a partir de ahora me intentaré leer algún poema más. Yo quería comentar que no lo conocía para nada, pero ha nacido al lado de mi pueblo. Y eso me ha provocado, pues tengo curiosidad por ver quién es esta persona y voy a investigar. Ya he mirado aquí ahora, mientras hablábamos, he buscado en internet quién hay, sí, está en internet y veo que está como poeta comunista, pero tengo curiosidad, sí, y voy a investigar sobre él y en lo que pueda lo extenderé también en alguna red por aquí de gente afín a esta ideología. Sí, sí. Nada más decir. Julio, ¿quieres participar? Pues puedo decir lo mismo que están diciendo mis compañeros habituales de tertulia, y es que para nosotros era un desconocido hasta que a mí sí me sonaba el nombre como poeta, pero nada más. O sea, ni he leído nunca nada, ni tenía, ni había
vamos, que en principio era un desconocido también para mí. Me está sorprendiendo efectivamente que una persona de este tipo, con esta personalidad y con la lucha que tuvo durante toda su vida, pues que sea un desconocido para la sociedad en general, ¿no? Y creo que efectivamente merece que se hable de él en foros como este y que se le hagan los homenajes que correspondan, ¿no? Muy bien. Nos Pues, queda Alba y Olga. y Bernabé. Y Bernabé, pero eso, y Bernabé. No, a ver. Pues Bernabé, que es el mayor. eh, Efectivamente yo también no conocía hasta que mandaste esos poemas de Gema. No lo conocía. Y mi compromiso, o ya desde la propia revista, es hacer un número especial. Tenemos un canal aparte, que solamente es audio, que va a empezar a funcionar dentro de una semana, que solamente va a haber un apartado de poesía, ¿no? Entonces sí quería hacer la propuesta de un número, dedicarlo a él, exclusivamente. Por lo cual, Gema, y esto se está grabando, la propuesta es que nos grabes en audio, pero que ya hablaré. Aparte, poemas, porque el titular de esto es música y poesía. Yo le pongo música que elegimos, efectos, depende del poema, pues eso puede gustar o no puede gustar, pero bueno, es un tema que nosotros ponemos desde la revista y por eso se crea ese canal, por cierto, que se llama El Ojo Invisible, ¿eh? Entonces, ese canal se va a dedicar un poco y podemos dedicar ese número especial. Y sí me gustaría que a ese canal las primeras palabras fueran de Berta. Muy bien, muy bien. Bueno, Pues muy lo bien. tomamos en cuenta. Nos queda Alba y Olga. ¿Algo que decir? Bueno, yo la verdad lo que puedo decir es que no conocía a este poeta, que desde luego lo poquito que he escuchado, que ha sido hoy a Gemma, me ha gustado muchísimo. Me ha recordado mucho a una conferencia que di sobre Miguel Hernández y sobre Juan Ramón Jiménez, que me empollé un poco su vida sobre Miguel Hernández. Y aunque ha dicho antes Ricardo tal de estos dos poetas, no sé por qué, vamos, sí sé por qué, claro, por su trayectoria. Lo que pasa que os voy a decir una cosa, los que habéis leído mi novela sabéis que yo normalmente no me decanto nunca, no me decanto, no, es que tampoco quiero posicionarme en ningún lado político porque creo que siempre ha habido buenos y malos en todos sitios y de verdad, si este poeta me ha llamado la atención, lo que habéis leído, que me ha gustado muchísimo, es por la sensibilidad y por cómo sufre una persona y cómo puede expresarlo mediante el arte. Eso es lo que me gusta sobre todo. Muy bien. Alba, ¿quieres participar? Activado. Sí. No, solo comentar que cuánto nos queda por conocer y por saber. Yo tampoco sabía y la existencia, ¿no? Y gracias bueno, pues gracias a estos programas que hacemos, pues aprendemos todos de un montón de cosas, de todas las cosas. Así que pues a seguir escuchando. Bueno, pues voy a acabar conmigo y empiezo la siguiente. Y perdón que creo que estaba mi micro abierto y me estaban hablando y no sé si se habrá grabado algo, perdón, No te preocupes, que no te preocupes. ya lo quito y lo pongo, es que no me he dado cuenta antes y no sé si se ha grabado algo. Perdón. No, la primera pregunta para mí, ¿quién es Marcos Ana? Pues para mí Marcos Ana es lo primero con la deformación de psicóloga que tengo, es una persona que ha pasado un trauma y ha sobrevivido a un trauma. Eso es para mí. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo lo ha hecho? Pues todo lo que, la dirección de toda la lectura que hemos hecho Gemma y yo en esta cosa, para mí es dos cosas. Lo ha conseguido a través de la poesía, lo ha conseguido a través de un ideal, que para él es el universo socialista comunista, pero un ideal, y además lo dice muy bien en alguno de los fragmentos que él habla.
y cómo el arte, que es lo que decía Olga, cómo el arte, cómo es ideal y cómo de alguna forma en la cárcel estaba arropado por sus amigos, había una comunidad, había una relación en las propias cárceles, le permite sobrevivir, le permite salir después de 24 años, superar un trauma, seguir trabajando y morir con 96 años y sin dolor, perdonando todo, que es lo que hablamos el otro día con Gemma. Y os voy a leer palabras de él, palabras que están en su libro Vale la pena luchar, que luego vamos a hablar de su biografía, y dice: la poesía, mi fiel compañera, ensalza las cosas comunes convirtiéndolas en extraordinarias. A mí me salvó, me ayudó a leerla, memorizarla. ¿Por qué no iba a hacerlo ahora por otros? ¿Por qué no iba a ser de ayuda en estos tiempos? En el calabozo tenía un pequeño poema que era como un escudo contra la desesperanza. Lo leía cada día para no quebrarme. Y os lo voy a leer. No leo tan bien como Gemma, pero os lo voy a leer. Muy cortito. Jamás orada mi alma, jamás ciega mi vida, una celda sin ventana, solo con mi dolor y mi condena, sin ver que en nuestros gritos arden bosques, sin escuchar que el fuego nos contesta y nos llaman 100 pueblos que nos buscan, con sus lámparas rojas avanzando desde las 5 partes de la tierra. Pues nada, esto es para mí Marcos Sana, está la fuerza. La siguiente pregunta que os voy a hacer, que creo que ¿alguien ha conocido personalmente a Marcos Sana? Sí. Tú sí, pues por favor. Pues es lo que te decía antes que me gustaría comentar. Bueno, yo le conocía por referencias en un principio porque era el preso que más tiempo había permanecido en la cárcel durante la dictadura franquista y esa era la primera tradición que yo conocía de él. Es decir, y bueno, sabía que luego estaba en libertad, había estado en el extranjero y había vuelto en la transición. Pero el conocerle fue mucho más tardío. Resulta que estábamos en la ONCE en una situación de que estaban restringiendo algunos servicios culturales en Madrid y decidimos hacer un acto en el servicio bibliográfico de la ONCE, en la calle La Coruña, decidimos hacer un acto para, digamos, en defensa de la cultura o como contestación a esa pérdida o esa reducción de servicios culturales. Y entonces le invitamos a él para que viniera a hablar de la cultura, ¿no? Y tuvimos un acto muy entrañable allí en el servicio bibliográfico de la ONCE. Yo recuerdo que fue un 19 de enero, pero me cuesta fijar el año, no sé si fue el 2008, probablemente el 2009, y tuvimos ese acto que terminamos cantando el canto a la libertad de la Bordeta, y bueno, fue un acto muy bonito. Y ya después mantuve una relación con él, diríamos, más continua. Estuve en su casa, aquí en la calle Narváez 75, fui a entregarle un recuerdo por el acto que habíamos tenido. Después organizamos, se organizó una campaña para que le dieran el premio Príncipe de Asturias, que no salió adelante, pero bueno, estuvimos haciendo campaña. Y después organizamos, también en mi asociación Puedo, organizamos una conferencia en Oviedo, en la Escuela de Comercio de Oviedo, porque resulta que en Asturias había una división entre los comunistas y él me dijo: mira, Ricardo, si tú lo organizas yo voy, porque yo no quiero ir con unos o con otros, no quiero tomar partido ahí porque es una división entre ellos y a mí esa división no me interesa, pero si tú lo organizas yo voy y que venga el que quiera. Y efectivamente así fue, lo organizamos y vino el que quiso. Estuvo muy bien el acto ahí en la Escuela de Comercio, luego tuvimos una cena muy entrañable donde le regalamos una rememoración de las huelgas de Asturias del 1962 y después, pues bueno, también estuvimos en la presentación de este libro que yo tengo aquí ahora en braille,
que es La prisión y la vida, que se hizo en el Círculo de Bellas Artes en 2011. Y bueno, quiero decir que seguimos manteniendo, pero recuerdo sobre todo esos momentos, y yo querría decir algo para terminar, y es que es verdad que es un poeta comunista, como lo era Miguel Hernández y como lo era Pablo Neruda, pero trascendía a la ideología. La ideología es importante en las personas, pero él era un humanista integral y una persona solidaria por encima de todo, y que él se consideraba un demócrata, por eso fue a la cárcel, y bueno, después ya dentro de la democracia cada cual tiene sus opciones, pero creo que su poesía, si se lee a fondo, por supuesto que hay poemas que representan su pensamiento, pero si se lee a fondo es una sensibilidad mucho más profunda. Pues nadie más ha conocido a Marcos Ana personalmente de aquí, ¿no? Pues os voy a decir un poco de la investigación, pequeña investigación que hemos mantenido con Gemma, que la tenemos aquí. ¿Me dejas hacer una pregunta? Sí. Que puede ser interesante. Entonces, ¿hay libros suyos en braille en la biblioteca, digamos, el libro hablado? Bueno, sin haber hecho la comprobación previa, José María, te diré que este libro, que se llama Poemas de la prisión y la vida, este está en braille. Es un solo volumen, gordito, no sé si lo veis. Sí, sí. Es un volumen. Después hay otro grabado que se llama Decidme cómo es un árbol, que forma parte, está aquí también en este libro, pero forma parte de lo que ha leído Gemma al principio. Aquí está. Es un libro mucho más grueso, que tendría varios volúmenes en braille, y está grabado, que yo sepa está grabado. No sé si hay alguno más, pero eso seguro. Gracias. Pues yo voy a leeros la bibliografía de Marcos Ana, de la investigación que hemos hecho. Hemos un poco llegado a un acuerdo, que a saber si es real, pero bueno, se deduce que Marcos Ana es un poeta dentro de la cárcel y un escritor ya cuando sale de la cárcel. Esto habría que confirmarlo. Los libros de Marcos Ana que tenemos aquí: Mi corazón es patio, Te llamo desde un muro, Voces de prisión, Raíces del alba, Carta urgente a la juventud, Las soledades del muro, 13 pintores, homenaje a Marcos Ana, Decidme cómo es un árbol, y el que tenemos online, que es Vale la pena luchar, que lo tiene Bernabé y que es una preciosidad. Y de Vale la pena luchar, la página 49, dice Marcos Ana: vivimos en una sociedad despreocupada, superficial, la cultura, la gran literatura no tiene espacio porque requiere tiempo y esfuerzo, y no parece que estemos dispuestos a dárselo. Y, sobre todo, produce poco beneficio. Sin embargo, una sociedad sin educación, sin cultura, es una sociedad infértil. Y esto me da pie a la próxima pregunta que os voy a hacer. ¿Qué podría representar Marcos Ana en la sociedad española del siglo XXI? ¿Creéis vosotros que a los estudiantes actuales del colegio les podría interesar? ¿Qué valores podríamos decir a los estudiantes que representa Marcos Ana? Es decir, esta es la pregunta, y si me permitís, empezamos por Berta, la edad. Berta, ¿crees tú que a los estudiantes les interesaría hoy la figura de Marcos Ana, y qué valores crees tú que les podría aportar? Sí, yo creo que mucha interés. Lo que pasa es que no lo conocen. ¿Qué valores? Humildad, lo primero. Amistad, amor, preocupación por el prójimo. Nunca pensar solo en sí, sino en todos los demás. El valor que tiene la literatura en general para educar. Eso para mí es lo principal. Que no se ignore nunca a una persona por su ideología, sino por lo que puede dar a la sociedad. No importa de qué ideología sea, solo tienen que mirar qué puede aportar
a la sociedad para educar mejor. Y yo creo que Marcos Sana, en ese sentido, es un ejemplo para todos, para los jóvenes principalmente, para nosotros ancianos, los que no lo conocíamos, igual, a resistir y a vivir lo que se pueda. Es lo que aprendí yo ahora de él. Él también sufrió mucho en la cárcel, pero resistió hasta el final. Y eso es también un valor de resistencia. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Permíteme, es Sí. que estaba escuchando Berta, se llama Berta, ¿no? Berta, sí. Es que yo con los nombres soy fatal. De verdad, aplaudo y suscribo cada una de las palabras que acaba de decir. Me ha encantado lo que acabas de decir, Berta, tenía que decírtelo. Por eso me he adelantado y me ha encantado. Me parece que tienes toda la razón del mundo, toda. La veteranía es un grado, ¿eh? Y como, mira, mi abuela decía, había que ser viejos, con perdón, antes que niños. Y es verdad, ¿eh? Porque vosotros sí que sabéis de verdad decir y hacernos ver cómo son las cosas realmente. De verdad, aplaudo todas y cada una de las palabras que acabas de decir. Muy bien. Tienes mucha razón. Marisa, Sí, Marisa, si puedo un minuto. dime, Ricardo. A mí, yo que le conocí a los 90 años casi, o sea, 89 debía tener en aquel momento, pues ya estaba en un punto de su vida donde él ya hacía como síntesis, ¿no?, de su existencia. Y entonces yo recopilaría 3 ideas. Una es que él, o sea, la importancia que tiene, y eso creo que de cara a la juventud sí tiene un valor, la importancia de luchar por la democracia, porque él en realidad fue encarcelado por luchar por la democracia, ni siquiera por ser comunista, sino por luchar por la democracia, por mantener el gobierno democrático que existía en aquel momento en España. En segundo lugar, la capacidad de resistencia y de resiliencia en una situación de 23 años de prisión, donde evidentemente la poesía fue terapia, aparte de expresión o de mensaje de dignidad, como se decía antes, pero también fue terapia para él, para superar esa situación, porque era un elemento liberador la poesía. Y luego la solidaridad, es decir, el trabajo que hizo por la solidaridad durante tantos años cuando quedó en libertad, no se dedicó a disfrutar de la vida en el sentido que conocemos, sino a trabajar por la solidaridad con los que estaban sufriendo lo que él había sufrido y lo estaban sufriendo más. Y como síntesis, la cultura como elemento de liberación de la gente, de los seres humanos, ¿no? Yo creo que a él le gustaba aplicar aquella frase de Carlos Puebla, ¿no? La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para nunca más perder su amor por la libertad. Pues yo creo que él practicaba eso de una manera decidida y militante hasta el último día de su vida. Muy bien. Gemma, por ejemplo. Bueno, hay muchos, en internet hay tantísimas entrevistas a él, ¿no? Y explica tan bien él todo de lo que estamos hablando, que yo creo que voy a leeros sus propias palabras en 2 sentidos. Uno es en cuanto a se dirige a la juventud y en el otro en lo que significa para él la cultura de los libros. En cuanto a la juventud dice, les dedica su libro Vale la pena luchar, y ahí ya tenía 91 años, y les dice, a la juventud, en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia. Una lucha incesante por alcanzar un mundo mejor y más justo, en el que el sol salga y caliente para todos. Esta manera de explicar lo que él quería de la juventud, ¿no? Lo que él, la lucha por alcanzar que el sol salga para todos, sí, pero también que caliente para todos. Y eso yo creo que va más allá del comunismo y de todo, es un valor humano, ¿no? Y por otro lado, también desde ese libro, habla en un momento de los libros y dice, los libros me han salvado muchas veces de la soledad, del silencio y de la incomprensión. Me han acompañado. En ellos encontré hermosos mensajes que me tendieron la mano cuando la vida se tornaba oscura. Y en ese sentido, pues yo creo que es un ejemplo también de cómo
aferrarse a la cultura y a los mensajes que nos trasladan escritores para poder salir de los momentos difíciles por los que todos pasamos, ¿no? Él especialmente, pero bueno, los demás, cada uno con su historia. ¿Quién más? Julián, por ejemplo. ¿Cómo te imaginas a un Marcos Sana para los estudiantes actuales en los colegios? ¿Qué valores de su poesía? Hombre, es una lucha en la que habría que hacer para meter ahora mismo a los estudiantes una ideología de tipo social y en un continuo de vida de lucha permanente es complicado. Yo creo que habría que intentar el darle a conocer, bueno, pues como escritor, como persona, e intentar que de alguna forma poco a poco se le fuese conociendo. Pero yo ahora mismo en los centros lo veo complicado. No hay un afán de lectura y menos de poesía, sería complejo. Le voy a dar la palabra a Olga, que a lo mejor como escritora, porque sí que se leen Las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández. Sí, se leen, es verdad, pero yo creo que hemos puesto 4 escritores de moda y esos son los únicos que se estudian. Pero estaba escuchando lo que decía Julio era el anterior, de que es verdad que hay poca cultura en los colegios. Qué pena me da, qué pena. Y además os voy a decir algo. Yo que soy escritora, soy una chica de ciencias porque estudié la rama de ciencias, y no me gustaba literatura en el colegio, pero es porque muchos profesores no saben cómo darlo. Por ejemplo, me gustaba la historia porque tuve un profesor maravilloso, pero mi profesor de literatura o mis profesoras o los que fueran me enseñaban que fulanito nació en no sé dónde, su estilo era tal y su estilo era cual. No, perdona, enséñame a leer, que era lo importante. El libro que a mí me enganchó a la literatura fue La Celestina, que es un libro tan difícil para una niña. Bueno, pues a lo mejor si cambiamos la metodología sería la única manera de introducir, de enseñar a leer, no enseñar que Pepito nació en tal sitio y murió en tal sitio y no sé qué. Eso que es que al final a los alumnos no les interesa. Yo descubrí a mi hijo leyendo, mi hijo que no le gusta nada leer, y descubrió que le gustaba la poesía porque un profesor suyo les enseñó a leer poesía, no les obligó a leer poesía, sino que les decía tal poesía y luego comentaban en clase qué querían decir, qué era. Eso es. Creo que hoy en día es súper difícil porque muchos jóvenes lo estamos viendo que se dedican al botellón, a estar tirados por la calle, a no hacer nada y tal, en lugar de coger un libro. Pero yo creo que a lo mejor tenemos mucha culpa los demás, que no somos maravillosos ninguno, tenemos que buscar la manera. Si no te gusta de esta manera, inténtalo de otra, o no lo sé, no soy ni más lista ni más tonta que nadie, no tengo ni idea cómo hacerlo porque no soy docente, pero sí por experiencia propia sé que se aprende. No soy gran lectora de poesía, pero sí me nutro de muchas poesías sueltas para escribir yo. O sea, por ejemplo, ahora mismo escucho lo del árbol de este poeta y tal. Pues es que me provoca ideas, eso me provoca ideas. Y me parece que me nutre. A la hora de ser, yo utilizo narrativa, no utilizo poesía. Creo que esa es la forma de introducir. No, vamos a poner en el plan de estudio que fulanito hay que estudiar a Miguel Hernández, hay que estudiarle porque sí, ¿no? Y porque a este señor no, ¿no? Pues deberíamos estudiar a todos más o menos y saber qué querían decir con esas poesías. Este hombre mostraba su dolor. Las nanas de la cebolla que has dicho tú. Pues mira, cuando hice la ponencia sobre Miguel Hernández, busqué un ejemplo, pero no cogí Las nanas de la cebolla, que son tan manidas ya. Cogí el poema número 78 de la colección que tiene de poesías y tal, y se titula Guerra. Y habla de cómo los hombres van a la guerra y cómo al final lo que queda es una calavera, y cómo esa calavera está vacía. Y tal, es maravilloso ese poema. Me apetecía más porque me parecía que decía aún más de esa persona. Bueno, no me enrollo. Pues vamos a preguntar si quiere Alba, porque es la más joven. Luego nos queda Julio y José María y Bernabé. Alba, ¿tú qué opinas de llevar a los colegios? Bueno, pues yo por la parte que me toca, porque como tú dices,
soy aquí la más joven, ya no estoy en el instituto, pero cuando estaba en el instituto yo tenía un profesor que nos enseñó muchas cosas diferentes en cuarto de la ESO. Nos enseñó un poco de todo, y entre otras cosas nos enseñó lo que comenta Olga a leer. Entonces yo pues destacar lo importante que es eso, enseñar a leer a los jóvenes. Y respondiendo a tu pregunta, a los jóvenes sí les inspiraría este hombre yendo a eventos como el que estamos haciendo hoy, y si se les enseñara lo que decimos, a leer. Y luego también me sumo a que estoy también de acuerdo a la frase que dice este hombre de que los libros le han salvado de la incomprensión, la soledad. No me acuerdo cómo era la frase exacta, hablamos esa frase, y bueno, pues hacer una reflexión a lo que comenta Olga, añadir que no solo yo creo que consiste en enseñar a leer, sino a lo que este profesor nos decía, que era que no a todo el mundo le tienen que ir todos los libros, o sea, que leer, hay mucho para leer, y que tú puedes, y que a cada uno pues le pueden gustar unos libros diferentes, que como hay tantos, pues he tenido 2 profesores así, uno en cuarto de la ESO y otro en varios cursos que he hecho no reglados, por así decir, de escritura creativa, y los 2 han ido en esas mismas vías y los 2 me han marcado. Entonces, pues destacar lo importante que es hacerlo así. Muy bien, Alba, muy bien resumido. Pues José María, ¿quieres? O Julio, el que quiera. A ver, yo soy pesimista en este sentido por varias razones, entre otras cosas porque la juventud no está en esto. La juventud está en la literatura de ficción, pero una ficción demasiado fuera de la realidad, ¿no? Entonces la juventud ahora mismo está por El Señor de los Anillos y otras cosas modernas, ¿no? Y por lo que se publica de los influencers de YouTube, que son cosas banales. Ese tipo de literatura no va a influir. Tampoco hay interés en que esta literatura llegue a los jóvenes, porque entre otras cosas yo creo que estamos en una crisis social que le afecta mucho a la juventud, y el sistema, que la única religión que tenemos ahora, que es el capitalismo, pues no está por la labor, está por la labor de tener a la gente ahí. Digamos que el sistema quiere que el pueblo sencillo sea carne de cañón y nada más. Entonces no quiere que la gente digamos, adquiera cultura. Y entonces yo lo siento, pero soy muy pesimista en este sentido. Y creo que va a costar muchísimo que este tipo de literatura y de poesía llegue a la gente joven. Fíjate tú, y además, ahora perdona un momento. Por contestar a lo que dice José María, en mi opinión, no es bueno generalizar así. O sea, yo me he leído Harry Potter entero y me sigo leyendo las cosas que salen de Harry Potter, y también me he leído Los girasoles ciegos, que muchos de vosotros conoceréis, que me encantó, ¿sabes? O sea, que yo creo que no es bueno generalizar y decir, como a los jóvenes les gusta Harry Potter y lo fantástico, El Señor de los Anillos, como has dicho tú, esto otro no, o sea, no es bueno generalizar, yo creo, de esa manera. Es mi opinión. Alba. Y menos en un programa como este. Muy bien. Perdona, que querría decir, es que es verdad lo que dice Alba, y a José María le quería decir que no seas tan pesimista, hombre. Mientras existan profesores como esos 2 que ha tenido Alba la suerte de conocer en su vida, yo creo que todavía hay esperanza. ¿No crees? Vale, vamos a dar sí, bueno, yo creo que punto de esperanza, pero vamos, esto daría vamos a hablar con Julio, porque ya estaba en la hora, y a ver, Julio, exacto. Me importa tu opinión, Julio. Yo no dudo que podría servirle a los jóvenes este tipo de lectura, pero estoy un poco con José María, ¿no? La juventud de hoy día no tiene interés, sobre todo en esta época de la historia, ¿no? Sinceramente creo que vivimos una época bastante reaccionaria, donde, como decimos en mi pueblo, los pájaros se tiran a las escopetas, ¿no? La juventud se encuentra un poco desorientada, atrapada entre 2 mundos en los cuales
pues no sienten pertenencia a ninguno de ellos. Y este tipo de literatura que puede ser interesante para ciertas personas, aunque no, como dice Alba, yo creo que no hay que generalizar, pues es muy difícil que ahora mismo llegue a la juventud, es mi opinión. Eso no quiere decir que no tuviera que llegar, que efectivamente cuando no conocemos nuestra historia y nuestro pasado, estamos más perdidos que nunca. Sí, ahí vamos. Voy a preguntar a Bernabé. Espera. Sí. Es que, yo pienso que la juventud de ahora lo que necesita es una catarsis, y después de que tenga la catarsis vendrá la reacción, pero hasta que no haya una catarsis no habrá solución. Bernabé. Es que ya está oliendo a sopa ahí en la residencia de Bernabé, Berta. sí. ¿Puedo hacer ya la última pregunta para todos o es demasiado? ¿O ya cerramos? No, como tú lo veas. Berta quería hablar, me parece. ¿Puedes la última pregunta, Berta, para de los demás? No, yo solo quiero decir una cosa. Sí. Que levantases una pregunta muy importante. Mira, yo cuando vine de la ex Unión Soviética a España, lo primero que noté es la poca cultura que tenía la juventud y que no leía. Entonces, en el tiempo que yo viví en Rusia, la gente leía mucho. Conocían a casi todos los escritores famosos de entonces, a Pushkin, a Nekrasov, a Tolstoy, a Sholokhov, a todos. Lo estudiaban en la escuela y además en las otras asignaturas. Por ejemplo, yo era de historia. Cuando yo me tocaba explicar lo de Napoleón, la guerra de Napoleón, ahí tenía a Tolstoy. Cogía el libro de Guerra y Paz y leía. O sea, que es la metódica, tiene razón Olga, que es la educación y son los profesores los que tienen que aprender a enseñar a leer y a que los jóvenes conozcan. Y estoy conforme con Julián también, que estamos viviendo una época donde la juventud pasa una crisis fatal en la educación, que no les interesa nada, con eso del internet, con eso del YouTube, con eso de los programas, etcétera, la literatura se queda a toda parte y eso está muy mal para el futuro. Eso tarde o temprano se terminará, claro, pero también tendrá su tiempo. La última pregunta para todos. Si estuviese vivo Marcos Ana y estuviera con nosotros, ¿qué le preguntarías? ¿Tú qué le preguntarías a Marcos Ana si viviera? Berta, empiezo por ti. Y ya es la última pregunta. Yo le preguntaría cómo ve hoy a la juventud, cómo la ve hoy día. Y alguna causa del por qué. ¿Qué le parece a él? Como una persona que vivió también una larga vida. Él vivió 94 años. 96. 96. Bueno, yo tengo 94, yo 94. No, los años aprenden mucho, enseñan mucho también. O sea, yo le preguntaría eso. ¿Qué le dirías tú a la gente? Pues voy a preguntar a Gemma, si estuviera vivo Marcos Ana, ¿qué le preguntarías? Y estuviera aquí con nosotros. Le preguntaría muchas cosas, pero ahora mismo sí me viene a la mente, sobre todo, le preguntaría cómo se hace para perdonar cuando te han hecho tanto daño. ¿Cómo se supera eso? Que es realmente lo que yo creo que necesitamos entender, ¿no? Superar, aceptar la historia y superarla de una vez. Él igual nos podía ilustrar. Por ejemplo. No, pienso lo mismo que Gemma. Yo creo que le preguntaría que cómo se puede superar una lucha constante de 90 y tantos años para al final, bueno, pues poder superar todo eso. Muy bien. José María. Yo le preguntaría, más o menos iría por el mismo camino que Gemma, que cómo hace o cómo ha hecho para seguir creyendo en la gente, en la humanidad, después de haberlo pasado tan mal y después de haberle castigado durante 20 y tantos años. ¿Que de dónde saca esa fuerza? Muy bien. Pues vamos a Olga, por ejemplo, ¿qué le preguntarías? Pues, mira, yo le preguntaría al hilo de lo que ha dicho Berta, de las nuevas generaciones con el YouTube y todo esto, los influencers y tal,
Yo le diría, ¿cómo hacemos para una persona que, por lo que he oído hoy, era una persona con una madurez intelectual y el hecho de saber perdonar, el hecho de haber vivido, de haber sufrido tanto, ¿cómo podríamos hacer para integrar todo eso y aprovechar cómo viven los jóvenes ahora, aprovechar esas redes para difundirlo? Yo creo que ahí está la clave, no en separarnos del progreso que tenemos con las redes, sino aprovecharlas en nuestro beneficio. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para integrar su sabiduría? Porque una persona con 96 años es una persona con muchísima madurez y con muchísima sabiduría. ¿Cómo haríamos? Ricardo, ¿tú que le has conocido? ¿Alguna pregunta que le harías o ya se las has hecho todas? No, todas no, desgraciadamente, porque los contactos que tuve con él no fueron todos los largos que a mí me hubiera gustado. Pero en todo caso, yo ahora sí que lo que le plantearía es la preocupación, cómo podemos defender y garantizar la democracia. Ahora que tenemos una democracia legal, ¿no? ¿Cómo podemos defender y garantizar la democracia para las generaciones futuras? Porque creo que hemos hecho una cierta crítica de la juventud, y es verdad, pero la juventud es un producto de lo que les hemos ofrecido. Entonces, quizás parte de la responsabilidad es nuestra, sin querer autoinculparnos, pero parte de la responsabilidad es nuestra. Por eso le preguntaría eso, ¿cómo defender la democracia? Muy bien, Ricardo. ¿Julio? Sí, pues bueno, yo lo que le preguntaría es a ver si nos podría hacer una comparación con aquella época en la que a él le tocó luchar con la época actual, porque creo que la historia tristemente se repite, ¿no? Y como ha dicho anteriormente, a ver, no me acuerdo de tu nombre en este momento. Yo, Pues, Alba. No, joder. Olga, Berta. El que acaba de hablar ahora mismo. Ah, Ricardo. Ricardo. Joder, que se me va el nombre de Ricardo. Hombre, Julio, eso está mal. Eso está fatal, eso la edad. Y me gustaría preguntarle precisamente cómo podemos defender la democracia ante estos tiempos que vivimos. Creo que sería la pregunta clave. Muy bien. Nos queda Alba y Bernabé, cualquiera de los dos. Alba, por ejemplo. Yo le preguntaría que después de, o sea, habiendo vivido todo lo que ha vivido, con todas sus experiencias, que cómo ve el mundo dentro de 20 y tantos años. ¿Y tú, Bernabé? Simplemente le diría... ¿Qué le comentarías, qué le dirías al gobierno actual y sobre todo a la oposición? ¿Cómo se están retirando tantos puntos de lectura y de cultura en la actualidad? Muy bien. Pues nos vamos a despedir primero con una poesía, no podría ser, una poesía que nos va a leer Gemma. Muchas gracias a todos. Espero que todos hayáis tenido la palabra, que todos la hayamos pasado bien. Y quien nos escuche, pues vaya a la biblioteca, vaya a internet y busque libros de Marcos Ana. Muchas gracias a todos. Gemma, ¿nos lees el último poema de Marcos Ana? Vale, pues nada, el último poema que vamos a leer se llama Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol, el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni las golondrinas el vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón, nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Pues... Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Bernabé. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, que continuemos una vez al mes pues con alguna tertulia similar que ya organizáis vosotros desde Galapagar. Pues, sí.
Si ¿no? nos permites, la siguiente sobre las bibliotecas. Perfecto. Muy bien. Protagonista, las bibliotecas municipales públicas. Perfecto. Muy bien. Pues nada, un saludo para todos. Hasta luego. Gracias. Buenas, chicos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Hasta luego a todos. Hasta luego, Berta. Berta. Gracias a todos. Muy bien. Adiós, Berta. Salud. Punto.